Bueno, ¿cómo andás, Leandro? ¿Todo bien? Acá andamos, qué sé yo, en este mundo que es una mierda. Nada, sobreviviendo. ¿Qué le vamos a hacer? Nada, acá en este mundo que está complejo, difícil y insoportable, pero bueno, qué sé yo. En el trabajo relativamente bien, por suerte, que no es lo mismo que puede decir la mayoría de la gente, así que me siento culpable si me quejo. ¿Alguna reflexión general? Porque viste que cambió el mundo totalmente de lo que era la última vez que hablamos. Y si a Ibrea le faltaba alguna crisis, era una pandemia mundial para sobrevivir y bueno, siguen estando acá, por suerte. Sí, a ver, una reflexión, serían tantas, no sé, ¿viste? El tema es que tampoco quiero agobiar a la gente, lo mismo me pasa respondiendo en las redes de Ibrea, es algo que todos tienen una opinión, todos tienen cosas para decir, conclusiones y demás, y como que tampoco queremos agobiar a la gente siguiendo hablando de lo mismo que ya se está hablando todo el día, todo el tiempo. A mí hay muchas cosas que no me cierran de esto, tengo una opinión un poco distinta de la mayoría de la gente, creo que hay un gran componente económico detrás de todas las decisiones extremas que se han tomado en todo el mundo y bueno, nada, a ver, no es que no exista un virus, porque claro que existe, todas las cosas han pasado, pero las reacciones que ha habido contra la gente y contra la economía en muchos países te dejan un margen grande de duda de si era necesario tanto con las consecuencias que trajo y quién se beneficia de eso. Nosotros hemos tenido la gigantesca suerte de caer del lado de los ganadores de todo esto. Yo lo que veo que ha hecho la pandemia es acelerar un montón de procesos que ya estaban en marcha y en todo lo que es edición, coleccionables y demás, las ventas se han disparado mucho porque todo lo que es venta online ha sido de golpe mucho más fácil de conseguir, pues toda comiquería, toda librería desarrolló más las cosas, entonces cualquier persona que quiera empezar a comprar una colección que antes iba tiene la comiquería y le costaba encontrar un número, ahora todos se acostumbraban a comprar online, entonces es como que es súper fácil empezar cualquier serie en cualquier momento, cosa que no pasaba antes. Y eso es una de las razones que ha ido tirando las ventas de todo lo que es mangas, cómics, etcétera, para arriba en todo el mundo. La otra es que, claro, la gente tuvo más tiempo, pues no podía viajar, no podía hacer una cosa, otra, y se ha puesto a decir, bueno, ¿y qué hacía yo interesante en otras épocas? Y hay un montón de gente que así ha redescubierto viejas pasiones, como leer manga. Y toda gente probablemente hubiera vuelto tarde o temprano a lo largo del tiempo, pero como que lo aceleró. Pasó en muy poco tiempo algo que hubiera sido un proceso mucho más largo. Y todo esto terminó eso, levantando las ventas, haciendo un momento positivo. Lo otro es que, bueno, al ser un producto que es más o menos barato, como la gente dice, bueno, es muy difícil viajar, es muy difícil salir afuera, etcétera, que ya sacrifiqué todo, voy a sacrificar también comprar mangas, que es relativamente barato en comparación. No. Y claro, entonces es como que no es que la gente tenga más dinero para comprar mangas, pero hay más gente leyendo que en otras épocas, porque es más fácil conseguirlo, porque es más fácil empezar cualquier cosa, y pues mucha gente fue redescubriendo su pasión por esto en muy corto lapso de tiempo. Ya vamos a ir al tema ventas, pero es cierto que en algún momento te fuiste de España por toda la paranoia que había del tema pandemia. Sí, estuve viviendo como 10 meses en Francia. Me pasó que en el verano pasado, la verdad a mí toda la forma que la gente es muy, muy paranoica en muchas cosas, además yo hay que cuidarse, hay que tratar de no palmarla en la vida y demás, pero bueno, es todo con una lógica, o sea, donde entra el cuidarse y donde empieza la hipocondría o la psicosis. El año pasado yo ya hay un montón de cosas no me cuadraban y me acuerdo en verano un día fui a una playa nudista y me encontré con gente que estaba con el tapaboca ahí, incluso
cuando estaba saliendo de la playa, se acercó uno que estaba entrando a la playa y quedó así como aterrado, que él no tenía la mascarilla y yo tampoco la tenía y que tenía que ponérsela ya en ese momento. Y ese mismo día me volví para un departamento que tengo en las montañas, llegué, yo siempre estoy andando de noche en todos lados, eran como las 5 de la mañana, y cuando estoy llegando en medio de la montaña, en el campo, veo a un tipo que estaba paseando el perro, llevaba el tapaboca, él y el perro. Y dije, bueno, así no se puede, no, esta gente es demasiado para mí, no puedo aceptar ciertas cosas que ya van más allá de lo que indica la lógica. Porque, por ejemplo, ese pueblo donde te digo que me pasó, es un pueblo español, que es la mitad español, la mitad francés. Y ahí era todo muy evidente. En la parte española, la gente estaba toda llena de máscaras, usando geles por todas, ¿verdad? Después cruzaba la zona calle, a la zona francesa, nadie usaba máscara, nadie estaba con la psicosis de los gel, hacía una vida normal y demás. Y a ver, era una calle, de un lado era un lado, pero claro, los medios de comunicación de un lado y de otro les decían a la gente cosas distintas. Por más que la incidencia, la cantidad hospitalizada y demás fuera casi la misma en cada lado, era la actitud que tenía cada país con respecto a eso. Y no sé, me dije, si sigo acá, yo es que al final me termina dando bronca todo lo que veo, no me frustra, digo, mejor me alejo un tiempo y trato de pasar hasta que las cosas vuelvan un poco a la normalidad. Y nada, volví recién hace 2 meses a Barcelona, que ahora está recobrando su estilo normal, se la ve más normal en todo sentido. La gente pasó la psicosis y esperemos que esto mismo pase en no muchos meses en Argentina, y yo creo que nada, en los próximos meses las cosas van a ir normalizándose en todo el mundo y vamos a ir pasando página de todo esto. Que bueno, como digo, cada país lo tomó de una forma muy distinta. Hay países donde han cerrado todo, han sacado el ejército a la calle para que la gente pudiera caminar, como en España, mientras en otros como Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, lo peor que les pasó es 2 semanas sin clases el año pasado y que los bares cerraran a las 9 de la noche en invierno. Y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la verdad de las cosas? Nada, eso. La respuesta es sí. Esperemos que pase pronto. Pese a que muchas veces dijiste que no te gusta ser una persona mediática ni llamar la atención, tenés una imagen pública presente y construida. ¿Cómo pensás vos que la gente te ve? El lector de Ivrea común, ¿cómo pensás que ve tu imagen? Como un psicópata. Pero no sé cómo me verá. La verdad no me pongo a pensar en ese tipo de cosas. A ver, no es que no me guste, es obvio que a algún punto cualquier persona que está poniendo su nombre y su cara le termina gustando el tema de ser un poco mediático. Pasa que a mí no es que me gusta la fama en sí, sino lo que permite eso en todo caso, es eso, poder transmitir ideas de uno, poder los pensamientos, ayudar a que una tendencia hacia un lado o hacia otro se consolide. O sea, esa parte en todo caso es la que me causa un cierto atractivo, no el hecho de que no sé, la gente te reconozca o quiera una foto con vos o ese tipo de cosas. Eso a veces me cuesta más procesarlo, pero sí me agrada la posibilidad de poder llegar a la gente, transmitir las ideas que tengo, además, sobre todo porque soy una persona que desgraciadamente suelo tener ideas que difieren de la mayoría de las que piensa la gente. Siempre ha pasado desde muy chiquito, siempre era como que estaba a contramano de todo. Si todo el grupo opinaba cosas, yo estaba entre los pocos que opinaban la otra, y así. Y bueno, tener un poco un altavoz para generar un poco de equilibrio y por lo menos transmitir ideas un poco distintas que hagan que la gente debata sobre si la visión que tienen de algo es la correcta, o a lo mejor vale la pena un poco de reflexión. No me parece mal, esa parte me gusta, como digo. ¿Pensás que Ivrea es la mejor editorial de manga de habla hispana?
Ese es el chiste de las últimas semanas, que nunca nos pusimos a pensar un concepto así, pero empezamos a leer un montón de gente que decía eso, y en la editorial dijimos, pues, podría ser, claro, pues en realidad claro, no hay nadie publicando todo ese abanico de cosas a la vez, con esta calidad y demás. No sé, a lo mejor sí que pues, no lo sé. Podría hacerlo. En todo caso, no es algo que Ibrea Argentina en particular, digo. Ibrea España que está muy lejos de serlo. Pero Ibrea Argentina es probable que en este momento, sin quererlo, sin haberlo tenido así como un objetivo en la cabeza y medio de casualidad, a lo mejor sí que por la variedad de cosas que publica, la forma en que los publica, la calidad que se alcanzó últimamente, a falta de otra gente que está haciendo lo mismo, quizás o tenga la oportunidad de publicar toda esa variedad de cosas, quizás sí que estamos en esa situación, sí. Porque si hablamos, por ejemplo, de España, tenemos, no sé, Planeta, que obviamente es una editorial gigantesca, multimillonaria, pero no se dedica 100% al manga y también tiene sus fallas enormes. Y bueno, en Latinoamérica también tenemos la editorial de Sanguchito ahí en México, que también es muy grande, muy poderosa, una mega corporación, pero quizá en competencia, en calidad de títulos, en abanico, en el esfuerzo y el compromiso que se ve en cada serie, se ve mucho más puntualizado en Ibrea que en lo que podemos esperar de otras editoriales, por lo menos en español. Sí, podría ser. Bueno, pasa, ahí siempre va a estar el factor ese de no es lo mismo una editorial mediana que una editorial que es una multinacional muy grande, donde se pierde la relación entre los dueños de una empresa y todo el equipo de producción. Ibrea está todavía a este momento bastante grande, pero es como que todavía conserva un montón de cosas de trabajo de pulmón. Creo el grupo principal de los que hacemos Ibrea es como que, no sé, nos pesa en el día a día mucho más la pasión que tenemos por hacer algo y hacerlo bien, y el orgullo o el ego colectivo que tenemos de ser Ibrea, que a lo mejor el ganar dinero o no ganar dinero con algo. Y eso, claro, bueno, es difícil de reproducir cuando tenés una empresa muy grande y solo mandan los excels de los números y terciarizas todo. O sea, en Ibrea, bueno, por supuesto tenemos cosas terciarizadas, letreados, traducciones y demás, pero no al nivel de que, por ejemplo, Planeta o Panini pueden tener, donde hablan de packagers, o sea, grupos externos a los que le encargan el libro entero. Haceme el diseño, haceme el letreado, haceme la traducción, y les viene eso, los PDF ya terminaron para entrar a imprenta, y ese mismo packager externo que usan a lo mejor está trabajando para otra editorial de otro país y otra de otro y otra de otra. Entonces, bueno, la relación que ese packager externo puede tener con el compromiso con la editorial, con que quede bonito, con que es mucho menor que el que puede tener gente que está día a día dentro de Ibrea y lo vive de otra forma. Entonces, a menos que crezcamos mucho y nos terminemos pervirtiendo, de momento esa forma de trabajar nos permite alcanzar otros estándares un poquito más altos que el promedio. Sí. Estamos actualmente posiblemente en la peor situación económica histórica de Argentina, o entre las 5 peores seguro. Pero paradójicamente, como decías al principio, el mercado de manga está en el mejor momento. ¿Cómo crees que estaría Ibrea si la situación económica de Argentina fuera un poquito mejor, ¿no? Soñando con una estabilidad media o con una bonanza un poquito más favorable. Bueno, ahí es lo que te decía al comienzo, cuando digo las causas de que ahora estemos bien en todo caso. Y creo que si la economía estuviera bien, estaríamos exactamente igual. Ese es el punto. Pues como que no nos vimos. Es probable que muy poca gente haya dejado de comprar demasiado por el tema económico, porque ya sacrificaron un montón de otras cosas, entonces esta no la sacrificaron mucho, y a cambio se aceleró todo ese proceso de gente que volvió a leer
gente que resultó que era más fácil comprar números atrasados y demás. Entonces es probable que si la pandemia no hubiera pasado, si toda la economía no se hubiera derrumbado en consecuencia y demás, yo creo que no estaríamos en una situación particularmente distinta, o a lo mejor incluso estaríamos un poquito peor, porque todos esos procesos hubieran tardado más tiempo en darse. Toda la digitalización de la venta online y eso hubiera llevado mucho más tiempo en suceder. Entonces es probable que ni siquiera estuviéramos igual de bien que ahora. Ahí volvemos al punto que te decía antes. Todo lo que pasó es una mierda. Creo que tiene cosas muy negativas e intenciones detrás, la forma de encararlo. Pero la realidad es que nosotros estamos del lado que se ha beneficiado de lo que pasó, qué sé yo, es lo que es. Hubiera preferido que no pasara y que no fuera igual de bien, eso te lo firmo en cualquier lado, es lo que hay. Y este crecimiento tan acelerado del mercado, ¿no? De la cantidad de títulos, de las editoriales y de la gente que compra, que también, como decís vos, la pandemia como que los obligó a leer y ya no, la gente no consumió Netflix, no consumió Spotify, no consumió nada de eso y se volcó un poco a la lectura. ¿Vos crees que se debe en sí a la pandemia o se debe también porque quizá la oferta creó un nuevo público, quizás, no sé, la cantidad de comiquerías que abrieron, que se arriesgaron, atrajeron nueva gente? No, todo lo que decís es también parte de las razones que creo que estamos en la situación actual. O sea, recién al comienzo de la entrevista, como te contaba lo que creo que es que tiró para arriba las cosas, probablemente me salté también el hecho de los servicios de streaming, Netflix, Amazon, Disney Plus, etc. Todo eso hizo mucho más fácil que en otras épocas mirar anime. Y probablemente eso hizo que mucha gente que tampoco estaba viendo mucho anime volviera a mirar anime y en consecuencia volviera a comprar mangas. Ese es otro factor que creo que hay que tener en cuenta en lo que pasó. Los otros factores son más o menos, creo que por donde decís, o sea, pasó al mismo tiempo que se fueron abriendo muchas comiquerías en todo el país. Si no hubieran estado abiertas o estuvieran por abrirse y demás, probablemente todo hubiera sido mucho más complicado. Si esas comiquerías no hubieran querido profesionalizarse, tener buenas bibliotecas con las series ordenadas y reponer todas las semanas y más, tampoco hubiera pasado. Si nosotros, bueno, hablando de reponer todas las semanas, no hubiéramos tomado la decisión cuando empezó lo de la pandemia, de decir, bueno, no bajamos la cantidad de títulos, mantenemos el plan que teníamos y además empezamos a distribuir todas las semanas, porque antes distribuíamos cada 15 días, ¿sí? También hubiera sido mucho más difícil todo. Las librerías les hubiera costado reponer, todo el proceso se hacía complejo. Creo que son todas muchas partes que fueran sumando a un rompecabezas de cosas positivas. Siendo la última, justamente la que decía, que creo que la variedad que terminó viendo y todo lo que hay ayudó a que la gente se interesara. Hay dos comentarios que leo mucho en redes y cuando respondemos que más o menos van por acá, que es que la gente vieja dice, uy, ahora es todo como me hubiera gustado que fuera cuando yo era chico y leía mangas. Y eso los entusiasma a leer. Y la otra es que, uy, ahora las mismas series que se hablan en todo el mundo están publicadas acá. Sea por Ibrea, sea por un competidor, sea como sea, pero están publicadas acá en Argentina. Y yo creo que esos dos factores son los otros que terminan de armar el puzzle de qué es lo que pasó. Es como que es toda la historia, estos 20 y pico años publicando, que ha llegado a este punto donde llegas a un punto que sobrepasas algo, parece, y ahí se vuelve exponencial, porque se retroalimenta. Como publicas más, entra más gente, como entra más gente, puedes publicar más y ahí abarcas más cosas y eso. Y creo que va por ahí la cosa. ¿Y no se pisa ese mismo público que quiere por ahí el shonen retro, que vivió la época de Dragon Ball y también quiere Kimetsu no Yaiba o Chainsaw Man? ¿No se pisan esos dos públicos, el consumidor más retro y el que consume lo más nuevo? Sí, hay una parte de que se pisan, por supuesto. A ver, mira, tenemos una forma muy directa de poder analizar esas cosas, que es lo que vendemos online a través de la comiquería, la web nuestra de venta.
ahí se ve eso, la existencia de tres tipos de consumidores, que está el nostálgico, o que le gustan las series así solamente tipo seinen para adultos, que puede ser también de interés para el que lee cómic. Después está el otro consumidor, que es el que le gustan los éxitos del momento, que es más joven, que es más cosa. Y después hay un tercero que le gusta todo, está comprando tanto los seinen como las series nostálgicas como las últimas novedades. Y es eso, existen los tres tipos de consumidores. Y creo que están bastante parejos los tres. No vemos que haya uno que predomine por sobre el otro. Bien, y hablando justamente de la comiquería, no existía hasta que pasó la pandemia. ¿Por qué esperaron tanto para tener una página online? Si bien se le venía pidiendo hace bastante a Ivrea que tuviera una página de compra directa, sobre todo por ahí la gente del interior, que por ahí no llegan ciertos envíos a ciertos lugares y gente específica, ¿no? ¿Por qué se esperó tanto? Pues somos pajeros, no creo que tenga otra explicación. Dicen que el peligro de extinción es la madre de la evolución. Cuando nos vimos en una situación compleja, es como que nos dio la patada en el culo necesaria para terminar de redondear cosas que ya estaban en marcha. Creo que a nosotros también, a nosotros mismos nos aceleró todo el tema de la pandemia, de mejorarnos, porque tampoco es que lo desarrollamos de un día para el otro, era algo que estaba, pero le faltaba esto, le faltaba el otro, bueno, y ahora fue como, bueno, basta, ya, tiene que salir y dejemos de joder. Y nada, eso, como te digo, creo que es cuando uno se ve delante de una situación compleja en la que tiene miedo de que todo termine mal, te ayuda a evolucionar y a terminar las cosas que estás dejando siempre para mañana. ¿Qué lectura haces de la nueva vieja restricción a la importación de libros que impuso el gobierno actual? Era un decreto como de 2010, Macri lo derogó y lo volvieron a implementar. Sabemos que fue un golpe duro, ¿no?, para Panini, y que en sus años también esto paró en la aduana grandes lotes de los mangas que entraban de Ivrea Import, más o menos allá por el 2012, 2013, y quedaban estancados en la aduana, ¿no? Y ahora volvió de nuevo esas restricciones. ¿Qué opinas de ello? Yo qué sé, mira, la actitud que yo tengo en la vida siempre es como digo, como la de Goku. Me gusta tener a alguien con quien pelear, que si no me aburro. Que me cierren y no me dejen pelear con competidores de otros lados, de otros países, como que hace aburrida la cosa. Pero igual creo que en este momento, aunque se pudiera importar más fácilmente de otros países, ya se generó una inercia de publicación y de todo lo que hay disponible en Argentina que probablemente no haría gran diferencia ya a esta altura, porque tenemos precios muy competitivos, porque sacamos las cosas más rápido, porque como digo, probablemente en promedio estén incluso mejores que la mayoría de los países de habla hispana y de otros países también del mundo. Entonces creo que podríamos competir con cualquiera sin problema, esté abierta o no esté abierta la importación. No sé, yo soy siempre más partidario de un mercado lo menos regulado posible, pues si bien uno puede decir, bueno, me beneficia que no tenga que competir con tal cosa bien de China, eso es cierto, pero también es probable que un día necesites un tipo de papel para hacer una edición que vos querés, que no se fabrica en el país, necesitas importarlo de otro lado y se te traba la posibilidad de tener algo así porque hay una traba la importación de eso y cosas. Entonces prefiero un mercado que no limite las posibilidades. Yo no tengo miedo de competirle al planeta entero, vamos que contra lo que venga. Perfecto. En una respuesta del blog hablaste que la piratería en su momento afectó mucho la imagen de Argentina para Japón y que, bueno, por eso, no sé, había complejidades para licenciar series o por cierta imagen negativa. Por la piratería se veía mal, ¿no? Argentina como que no se veía como un mercado potable desde Oriente. ¿Sigue siendo así? ¿Sigue teniendo Argentina esa imagen de pirata, ¿no? De recurrir a la piratería, a la falsificación y etcétera?
Sí, creo que es algo que pasa en toda Latinoamérica en realidad, que no se... A ver, piratería en todos lados, pero tiende a ser más grande en Latinoamérica que por ejemplo en Europa o los países de Norteamérica. Y eso desincentiva. Pensar, por ejemplo, que, no sé, los juegos de consolas y demás, las ventas que históricamente hubo en países como Argentina son ridículas. Casi todo lo que hubo siempre es piratería en comparación a otros países donde el grueso de lo que se juega es con versiones originales. Y todo eso va generando un boca a boca de, bueno, qué pasa en ese país y qué posibilidades hay de comercializar licencias en un país que es así. Eso desalienta. Después, claro, se generan burbujas de cada cosa, burbujas en el sentido de que se aísla una cosa de lo demás. En este momento en Argentina, bueno, es evidente que a nivel licencias se está vendiendo bastantes licencias para editar cómics, para editar mangas, y es como que el mundo de la historieta parece que hoy en día ya no está tan afectado por lo que es piratería entendido por algo que llegue de otro país, piratería entendido como editar algo sin derechos, etcétera. Entonces, bueno, en esto costó, pero creo que ahí empieza a haber una conciencia en el mundo editorial de que se puede vender licencias en Argentina y que está al margen de todo ese mundo pirata que todavía predomina muchos años. ¿Y es cierto que Ivrea inició acciones legales contra alguna editorial, entre comillas, pirata que edita mangas sin licencia? Que básicamente roba scans por internet, los imprime y los vende. Si es un libro nuestro, sí, alguna vez lo hemos hecho. Si no es un libro nuestro, en general lo que hemos hecho es traspasar toda la información que nos pidieron los japoneses y lo han seguido ellos. ¿Se ha hecho actualmente o es algo más de hace años? En este año no hemos hecho nada. En otra respuesta justamente del blog habías hablado que hoy nada es imposible comparado a lo que eran años atrás. ¿Qué era lo imposible que hace poco es posible, digamos? Algo que a futuro puede llegar que hace 5, 2, 10 años era imposible. A ver, esto estuvo lleno de cosas que, imposible o no imposible, qué sé yo, tampoco es un término así adecuado. Hay cosas que te dan más cagazo y cosas que te dan menos cagazo. Creo que hemos reducido la cantidad de cosas que nos dan cagazo. O sea, por algo nos metimos a publicar Haikyuu, que tanto lo habíamos esquivado. Nos hemos metido a publicar series larguísimas como JoJo en su momento. O, bueno, todo lo que viene es... Hoy en día, no sé, ya creo que no queda nada así que se pueda considerar imposible. Creo que cualquier cosa se podría editar. Algunas tira mejor, otras tira peor, pero todo se puede. Después, claro, tenemos la capacidad de producción que tenemos y uno tiene que poner los recursos de producción en lo que sea más viable, que va a ser lo que más gente le interese cada cosa. O sea, a lo mejor hay series que podríamos publicar, pero bueno, si tenemos capacidad para hacer 70 libros y consideramos que eso que nos piden va a vender menos que cualquiera de esos 70 y lo esquivamos. Pero no quiere decir que ese libro 71 no fuera viable de publicar. Probablemente sí lo sería. Es solo un tema de que uno tiene que manejar los recursos que tiene y elegir dónde los pone. Y a veces le aciertan las decisiones que toma y a veces le erra feo. Es parte de lo que es tener una empresa. Yo tengo un montón de cosas que me alegro mucho de haber tomado ciertas decisiones y otras que digo, qué boludo que fui, tengo que haber tomado esta otra. Pero bueno, con el diario del día después siempre es todo fácil. Cuando uno tiene el futuro así brumoso adelante, las cosas no se ven tan claras. Volviendo un poco a las editoriales japonesas que en algún momento han demostrado tener favoritismo por alguna editorial argentina que otra. ¿Recordás alguna vez que haya habido favoritismo en favor de Ivrea? Que hayas dicho, qué bien, esta vez nos dieron a nosotros la buena y no se la dieron a otro, o esta vez pudimos primerear nosotros.
No, sabes que a lo mejor uno piensa en otro momento, después van pasando los años, lo ve desde otra perspectiva y la verdad no sé si hay favoritismo. En todo caso lo que hay es estrategias de que yo muchas veces trato de ponerme a pensar cuando estoy negociando hoy en día, bueno, ¿qué está viendo el otro tipo desde el otro lado? O sea, el japonés que me ve a mí como una opción y después tiene esta otra opción o esta otra opción. Y él está tratando de hacer negocios, está tratando de hacerlo más viable, lo que le genere más posibilidades a largo plazo. Posibilidades a largo plazo me refiero a que el conjunto de todo venda lo más posible. Es como yo, no sé, le vendo a comiquerías. A mí no me interesa que una comiquería sea la que super venda todo, sino que la suma de todas las comiquerías del país me generen un ingreso más grande que el que me generaría a lo mejor 3 comiquerías si fueran súper poderosas. Y los japoneses también lo ven, seguro, evidentemente lo ven así. Y cuando te puedes analizar y demás, en general ni nunca hubo favoritismos hacia otros, ni hay después favoritismos hacia nosotros. Son temas estratégicos donde van decidiendo lo que consideran que es más rentable y más seguro en cada momento. A veces se pueden equivocar, por supuesto, pero no creo que tengan su favoritismo. Deciden en base a lo que es lo que los datos que tienen delante le indican que es el camino más rentable o más seguro. ¿Y la relación con Hakusensha, por ejemplo, sigue enfriada, sigue ahí guardada en un placar o hay algún tipo de charla, de negociación, algún tipo de oferta que se presenta o nada? Bueno, estas épocas con lo de la pandemia, además pensaba que redujo mucho las posibilidades de solucionar problemas justamente, porque al estar uno que no puede viajar, por ejemplo, las fronteras de Japón están muy cerradas, las fronteras de Europa han estado durante muchos meses muy cerradas, recién ahora se están abriendo después de un año. No hemos tenido la oportunidad de tener las charlas en persona que teníamos regularmente antes de todo esto y que permitían desencallar problemas cuando los hay. Entonces hay un montón de cosas que están como pendientes de ese día de mañana donde uno pueda volver a verse las caras y charlar los temas difíciles para pasar páginas. Entonces, nada, es eso. O sea, en la situación actual cualquier conflicto es muy difícil de solucionar a la distancia. Se sigue todo por inercia. Bueno, recientemente, hace poco también en otra respuesta que había leído, estaban hablando de que ahora Ibrea es más rápido y más receptivo a lo que pide la gente. Tratar de licenciar un poco más rápido las cuestiones del momento, para que no lleguen tarde y no sea un clavo, ¿no? Y en ese comentario me preguntaba si estaban dispuestos a traer cualquier tipo de serie sin importar lo malo que sea, siempre y cuando sea pedida y venda mucho. Buena pregunta. En teoría sí, pero también hay cosas que a veces las vemos y no sé, todos tenemos límites de cosas que decimos, bueno, no sé si esto lo publicaría. Yo he visto algunos mangas que tienen, no sé, cosas de fondo que no me cierran. O sea, por ejemplo, cada vez que hay alguno que se va de mambo con el lolicón y demás, pero lolicón ya estamos hablando de chicas de 9 o 10 años sexualizadas. Y no sé, no creo que lo publicaría, por más que lo pidieran mucho. Después de eso, creo que somos muy flexibles y abiertamente a casi todo. En eso, sí, qué sé yo. Es muy distintos nuestros gustos de lo que publicamos en general. Eso es una cosa que a veces nos pesa un poco, que es que tendemos a hacer más caso de lo que vemos como lo que nos piden las tendencias de mercado, más que a nuestros propios gustos personales, que probablemente si lo lleváramos a cabo a la perfección quebraríamos la editorial, porque al igual que muchos fans así que se han mantenido en esto mucho tiempo, claro, entonces yo ahora tengo 45 años y mis gustos probablemente después de haber leído tanto ya no se parecen tanto al lector promedio.
Entonces, si siguiera mis propios gustos, o los de Juan, o los de Javi, Nico y demás, se resentirían un poco las ventas. Así que nada, sí, lo principal es tratar de escuchar a la gente, y tratamos de publicar casi cualquier cosa que nos pidan, sin juzgar lo que nos están pidiendo. Y en ese sentido, justamente de ser un lector ya de varias décadas, ¿sentís que en algún momento te pasó el barco del manga y el anime y dijiste, bueno, me quedo con lo que ya tengo, o todavía te aventurás y decís, bueno, esto nuevo que está pegando en Japón ahora, voy a leerlo, voy a dar una ojeada a ver qué es, si te llegan a interesar cosas nuevas, o ya sentís que por una cuestión casi generacional te pasó el barco? No, eso es una suerte, creo que estamos ya en un punto. Hay mucha gente que se pone trabajo o cosas, no sé, como con la música pasa así, que es como que la gente se vuelve muy perfeccionista, muy amante de cierta cosa profunda, y empieza a despreciar un montón de cosas. A mí no tiende a pasarme eso en ningún ámbito, o sea, no tengo problema, me puedo enganchar con una serie pasatista, con música pasatista, con un manga pasatista o del momento, si tiene algo fresco, algo nuevo. No tengo mucho problema en eso, o sea, todavía sigo, no sé, todos los años hay 3-4 series así que digo, sí, esto está simpático, aunque es la cosa del momento y demás. O no sé, este año te puedo decir de lo que estamos publicando, algunos de los éxitos grandes que son Spy Family, Chainsaw Man, Rent a Girlfriend, Shumatsu no Valkyrie. Todavía los leo y digo, ahora entiendo por qué es así. Tiene ese algo que los diferencia del promedio, que pegan con una tecla de lo que es interesante en este momento, de lo que piensa la gente, y por eso anda. Y nada, creo que todavía me entusiasman cosas de cualquier tipo, tanto las más pasatistas como las más complejas y para gente que ya leyó mucho más. Qué bueno escuchar eso, porque siempre todo el staff de Ivrea se nota que es muy pasional de lo que hace, y bueno, muy fan al mismo tiempo, igual que los lectores que nos gusta tanto el manga. ¿Hay alguna serie que se hayan arrepentido de publicar, no por ventas, sino por alguna otra razón? A ver, seguro que hay más de una, hay muchas que son malas directamente. No sé, por ejemplo, el manga de Haruhi Suzumiya es malísimo, por ejemplo. Y claro, lógicamente después lo ves y arrancó súper bien en ventas y se fue a la mierda después. A veces hay mangas que decís, bueno, ¿para qué publiqué esto? Y sí, hay muchos, no sé, me tendría que poner a pensar y hacer un poco la repaso de todo lo que hemos ido publicando. La lista sería generosa. ¿Cómo se lleva Ivrea con los creadores de contenido, véase youtuber, mangatuber, que hacen reseñas de Ivrea tanto en Argentina como en España, y constantemente hablan de la marca, ya sea para bien o para mal, y es un factor que influencia a la gente de alguna manera, más en esta época de redes? ¿Qué postura tiene Ivrea respecto a ellos? No creo que tengamos ninguna postura en particular, cada uno, a ver, son fenómenos que van a existir siempre a lo largo del tiempo, que haya comunicadores o críticos que hagan reviews y demás, es parte de lo que es el mundo, ahí están, bien. A veces nos hace un poco de ruido cuando hay algún competidor que le filtra una licencia nuestra sin dar la cara, y eso rompe un poco la bola, pero en el día a día, si no hay ese tipo de cosas, la opinión que uno tiene o lo que siente todo eso es algo neutro, es algo parte del mundo. Adelante, bien que exista gente y de sus opiniones, de sus reviews y demás, todo ayuda a difundir las cosas. Ahora se llaman youtubers, ahora se llaman influencers y demás, pero son un perfil de comunicador que con una encarnación u otra ha existido siempre a lo largo de la historia.
que va a seguir existiendo en otras encarnaciones que ahora no estamos viendo. Nada, es eso, yo lo veo como parte del mundo. Te lo comento porque en España han sido criticados por ejemplo, hay otras editoriales que se acercan más a los influencers, le hacen regalos, tienen un contacto más directo, y con Ivrea no se dio en España, y en Argentina obviamente tampoco, el mercado es más chico, y hay una serie de cosas que lo distancian de España, por ejemplo, de esa situación. Y también que hay veces que se nota que Ivrea manda ejemplares, muestras a diferentes tipos de influencers y no son específicos de anime, de manga o de alguna otra cosa cercana al nicho, y cuando lo ves decís, bueno, qué raro que le mandaron a este tipo, y no es una persona que sepa bien mostrar eso, promocionar eso, es como, mire lo lindo que me mandó Ivrea, y ya está, y decís, bueno, quizá otro influencer un poco más del palo, más cercano, no sé, un gamer o alguien que hable de películas, de series, o otra persona un poco más marcada por el anime, por ahí podría haber hecho un ejemplo mejor, una promoción mejor de lo bueno que tiene Ivrea, de lo nuevo. Sí, a ver, creo que eso más que nada no tengo una razón de fondo. Es la inercia, nunca nos hemos puesto a desarrollar un departamento de relaciones públicas. Es como que hemos siempre tratado de hacer nuestras propias relaciones públicas, teniendo las redes y medios propios que respondiéramos todo y estuviéramos siempre disponibles a comunicarnos con la gente, y seguramente por eso hemos terminado descuidando los métodos más tradicionales, que es eso, hacer un mailing de novedades a toda la gente de referencia. El tema que hay muchas veces en el mundo del manga es que no sé, te caga cantidad de gente pidiéndote libros que, no sé, un libro que te vende 1000 ejemplares y tenés 200 tipos que te dicen que son influencer, youtuber, portal de cosas y demás. Claro, si le das a todos ya se te fueron el 20% de las ventas, y claro, bueno, uno tiene que trazar la línea por algún lado. Y igual nada, creo que es una de las cosas que tenemos que afinar a futuro. Siempre nos faltó eso, un equipo propio de relaciones públicas que se encargue de mandar muestras, que se encargue de por lo menos hacerle llegar ciertas cosas a la gente más adecuada. Y sí, eso es una falla nuestra, no creo que no tiene una explicación así de estrategia tampoco muy profunda ni nada. Es uno manejando el día a día y a veces salteándose ciertas cosas. Excelente. ¿Existe mucha diferencia entre la industria de imprenta en España y en Argentina en materia de la calidad que pueden manejar o que pueden producir, o incluso de la cantidad, o no es tan así? No, el único problema es el que te decía antes, justamente, con las materias primas. En Europa, puedo pensar que pueden comprar libremente y de cualquier país de los 27 de la Unión Europea sin ninguna traba a mover el papel o tinta entre un país y otro. Entonces es siempre mucho más fluido, mucho más rápido, siempre hay alguna opción. En Argentina es un país que no importa de dónde, de todos los países tiene trabas, de todos los países tiene que pasar por aduana, incluso los del Mercosur, que debería ser más parecido a lo que es la Unión Europea, pero no lo es. Y entonces termina pasando que el abanico de opciones que tenés para comprar materia prima en Argentina sea más limitado que el de España. Fuera de eso, no, son a todo nivel muy, muy similares las cosas. Incluso podría decir cosas positivas de Argentina, que es que por la forma de ser de la gente, tiende a ser más fanática de los tecnicismos que en España. Es como que, no sé, es como que si hay un fanatismo por la complejidad y optimizar las cosas en Argentina y arreglarlas sobre la marcha, que la que hay en España, que es todo más de inercia y bueno, hice mi trabajo, ya está, listo. No sé, pero bueno, insisto, las diferencias son esas, ¿no? Son pocas en realidad, ¿eh? No es que te genere un gran cambio, pero los matices son esos.
Y en materia de materiales, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, una hoja se transparenta más que la otra, hay otra tinta que no se pudo conseguir para tal tirada. ¿Eso suele pasar más de este lado o es simplemente cuestiones logísticas que pasan en cualquier parte? Puede pasar en cualquier parte eso. Mira, yo justamente la semana pasada, acá en España también está subida de venta general de lo que es historieta, manga, cómic, y bueno, hubo que reimprimir muchas cosas, y entonces ya el tipo de papel que uno tiene comprado, en la cantidad que lo tiene comprado, no alcanza. Hay que salir a comprar otro y demás. O sea, por ejemplo, la semana pasada salieron un par de cosas con otro papel que no es el que hacemos siempre en España, y no me cuadra nada como quedaron libros que estaban un poco rígidos, que transparentan más de lo que tienen que transparentar, que pese a ser del mismo gramaje del papel, el libro quedó más finito y me agarró una bronca terrible. Creo que nada, en ningún país estás a salvo de estas cosas. Es una lucha de todos los días, porque encima es que tampoco es que sean cosas tan comunes. No sé, una novela, por ejemplo, importa mucho menos si transparenta o transparenta, que es la mayoría de los libros que se hacen. Las cosas que tenemos en cuenta para editar un manga son muy particulares de eso. La industria del papel no está pensada en función del manga, y eso hace más complejo todo. La diferencia, por ejemplo, en Japón, es que ahí sí la industria del manga es un factor importante, y es por eso que ahí se hacen papeles específicos. Por ejemplo, uno cuando dice se imprime en papel reciclado la mayoría de los tomos y revistas, claro, pues es un papel reciclado pensado específicamente para un manga, para que, pese a ser finito y barato, no transparente, y tenga un montón de características que permitan hacer un manga. Y eso es porque hay eso, la industria papelera sí tiene en cuenta el hecho que se vayan a publicar mangas, cosa que no pasa, no hay ningún fabricante de papel que cuando fabrique papel en Europa o América tenga en mente el hecho que termine en un manga. Claro, sí, es una cuestión más azarosa. Entonces, bueno, también quería consultarte si has tenido alguna sorpresa últimamente en lo que es tu trabajo, fuera de lo que fue la pandemia, ¿no? Algo que te haya sorprendido, para bien o para mal, dentro de lo que es el rubro editorial, que ya llevas más de 2 décadas fácil en este rubro. Sí, 24 años ya llevamos en esto. Una sorpresa. Nada, bueno, lo que decíamos al comienzo, que es el hecho de que en el momento más inesperado, cuando uno ya como que no pensaba que eso fuera a pasar, terminó despegando todo y convirtiéndose. A mí también me pasó esto de que veo el presente y digo, pero puta, esto era lo que quería hacer en 1997, cuando empecé con la editorial. Digo, pasó ahora como menos me lo esperaba, y encajaron las piezas, y este presente de hoy es el que me hubiera gustado conseguir cuando empecé. Digo, bueno, por lo menos se consiguió, pero claro, el camino fue largo, sinuoso y complejo. Llevó 24 años de trabajo continuo. Estoy contento de la situación actual, que me sorprende que hayamos podido conseguir todas las cosas que conseguimos últimamente. Excelente. Y justamente también hablando de la actualidad de Ivrea, ¿no? Creo que la última tanda de anuncios fue la mejor en materia de cantidad y de calidad. La verdad que sorprendió a todo el mundo. La variedad, la calidad de los títulos, los formatos, fue todo excelente, pero el directo, el live tuvo un problema, no salió tan bien como esperaban. Y yo creo que hablo en materia de todos cuando digo que nos gusta ver ese evento, nos gusta ver a las caras detrás de la editorial, ver qué nos cuentan, qué nos dicen. Está buenísimo, y un PDF, ¿no? Una planilla con anuncios lo hace cualquiera, pero el extra del directo está buenísimo y no nos gustaría que se pierda, pero es cierto que la última vez no salió tan bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que creo que son varios factores. Creo que por un lado veníamos todos muy quemados, le pusimos mucho esfuerzo al que eso saliera de una determinada forma,
y después problemas técnicos y problemas de comunicación nuestros hicieron que saliera muy lejos de lo que nos imaginábamos que iba a ser. Terminó ese directo y hubo un estado de depresión generalizado, feo. Unos se pelearon, otros terminaron llorando, todo feo. Fue una frustración, pues le habíamos metido muchas ganas a eso. Cintia, Majo, me habían puesto un montón de trabajo en todo lo que hicimos y no salió, o sea, algo tan estúpido como que, no sé, yo con la misma conexión que había hecho el directo anterior, que no había tenido ningún problema, ahí, por alguna razón, la subida estaba más lenta, no funcionaba y a nadie se le ocurrió avisarme, está pasando esto, pese a que habíamos dicho de que nos teníamos que avisar cualquier falla por acá, por otro. Y nada, a partir de ahí empezó a seguir todo fatal y no lo supimos reconducir de la forma que tenía que ser. Y nada, bueno, pero a ver, antes de que se interprete de otra forma, la culpa de esto, primero yo, que fui que lo organicé y tengo la culpa central de las fallas que haya. No queremos que deje de haber lives, creo que vamos a tratar de que haya de vuelta y muy pronto. La idea es que haya otro set de anuncios, no dentro de demasiado, que sea anunciado con un live, pero creo que tenemos que volver a formatos un poco más básicos y no tan complejos como lo que tratamos de hacer, con menos gente de Ivrea en cada live y que vayamos rotando un poco de un programa a otro en vez de tratar de estar todos a la vez, y eso, y bueno, solucionar los problemas técnicos que tuvimos y demás. Pero no, sí creo que va a volver a haber lives. Pero una vez más, ahí tenemos otra vez el tema que te digo, en el mundo de hoy, con los problemas para viajar, etcétera, cualquier problema que uno es fácil de solucionar cuando está todo junto, cuando puede charlar, verse la cara y demás, se vuelve más difícil de solucionar. A mí en este momento, no sé, si estuviera todo el mundo delante, seguramente podemos hacer algo que salga más fácil, bien, que así. Pero nada, bueno, va a volver a haber lives, creo que eso va a pasar. Lo replantearemos un poco, trataremos de ser algo menos complejo, menos ambicioso, pero vamos a tratar de que vuelva a verse. Qué bueno, porque salvo a los críticos que critican todo de Ivrea, a la gran mayoría nos gusta ver los lives, nos sorprende, nos da ansiedad ver qué va a pasar y en general salen bien. Fue paradójico que la vez pasada, con tantos buenos anuncios y con el mejor momento de Ivrea, la comunicación se haya cortado un poco, incluso cuando estaba el anuncio, ¿no?, de Inoue, que estuvo espectacular y bueno. Pese a todo, igual estuvo bueno, se disfrutó, pero bueno, no salió tan bien como todos esperábamos. Pero aún así esperamos que siga viendo. Esperemos que sí. No, la idea es sí, a ver, qué sé yo, son las cosas, no sé, supongo que será como un equipo de fútbol, como le meten 10 goles en un partido, te sentís así. Pero si tenés la fortaleza y cosas, después te repones y decís, bueno, tuvimos un mal día, después las cosas se pueden hacer de otra forma. Yo creo que a la larga eso va a pasar, que no, ya está pasando, estamos empezando a dejar en el olvido ese mal momento y pensando en hacer algo mejor, qué sé yo. O sea, perder algo también es una forma de mejorar eso, porque si siempre haces todo bien probablemente no evoluciones nada, te estanques, son los golpes, los errores que cometés los que te empujan a ser un poco mejor. Excelente. Y también quería preguntar quién tomó la decisión final de publicar Haikyuu y por qué bajo los efectos del Fernet. Bueno, si fue bajo los efectos del Fernet. No, y a ver, ¿quién? Bueno, no, fui yo el que más insistí para publicar Haikyuu, que es una ilógica, pero creo que fue algo que fue decantando en todo, que no sé, todos nos fuimos convenciendo más o menos al mismo tiempo y hubo un momento que yo dije, no podemos esperar un día más, tenemos que hacerlo ya. Y bueno, y ahí fue que tiramos para
para adelante con Haikyuu. Visto en retrospectiva, creo que lo tendríamos que haber hecho mucho antes, que fue un error estúpido. Esas cosas que uno empieza... yo siempre digo, lo que hayamos dicho en un momento, en un contexto, en un determinado momento histórico, no tiene por qué valer para siempre. No hay nada más estúpido en una empresa que decir, bueno, así lo hemos hecho siempre. Eso es la frase más nefasta que puede tener cualquier empresa. Y el Spokon no vende, es probablemente nuestra frase estúpida que seguramente hemos repetido, que a lo mejor tenía una lógica 10 años atrás, 12, 13, 14, pero que no tiene más hoy en día y que no tiene sentido tampoco verlo como algo que pueda tener excepciones, aun si fuera cierto. Entonces fuimos decantándonos de despertar, de que no era necesario tener ciertos prejuicios eternamente, que hay que darse cuenta que el mundo cambia y que uno no puede estar pensando que las cosas siguen igual como todo ha cambiado. Y me arrepiento mucho de haber llegado a España tarde con Haikyuu, porque de tanto darle vuelta hicimos una propuesta, pero la terminó ganando otro editor en España. Y lo lamento mucho porque creo que hubiera andado bien también en España y ya estaría a la venta, no como pasa ahora que ni siquiera lo han anunciado después de tantos meses. Mira, porque ahora curiosamente con Haikyuu Argentina era la gran envidiada de todo el mercado hispano de manga, de España, México, Colombia, Chile, que teníamos Haikyuu, y en otros mercados todavía no está. Es como que Ibrea fue la gran pionera que se animó, ¿no? Porque Haikyuu, si bien es un shonen de la Shonen Jump y está buenísimo, pero tiene 44 tomos y es del género deporte que siempre ha tenido, ¿no?, un estigma de no vender tan bien, pero fue un gran paso, así, aún así lo festejamos mucho. Sí, bueno, a ver, el primer lugar donde lo contratamos es para Argentina. Él toca, cuando quisimos contratarlo también para España, nos encontramos que inesperadamente, después de que nadie lo quisiera durante una eternidad de tiempo, ahí sí había competencia y se lo dieron a ese otro. Entonces, así son las cosas. Ahí sí dormimos como tarados. ¿Qué más? Y justamente hablando de España, ¿no? Hace relativamente poco se canceló uno de los mangas de la Jump, que era Act Age, que es una lástima porque a mí me gustaba un montón. Y también tuve una entrevista con el traductor, con Pablo Farías, que lo hacía para Ibrea. Y fue como una gran lástima, ¿no? Y una pérdida, porque en general no suelen pasar estas cosas, de que se cancelen así de una los mangas. ¿Hubo algún tipo de beneficio, no sé, algún tipo de compensación de parte de la editorial de japonesa, o simplemente es como, bueno, se canceló esto, los planes que tenías vos para España, arreglátelas? Fue así cuando lo plantearon, básicamente, que es lo que pasa siempre. Y se nos obligaron a cancelarlo, o se joden, etcétera, y demás. Pero esta vez, después que habíamos firmado todo, nos habíamos tragado toda la bronca, destruido los ejemplares y pagado los adelantos de lo que no nos íbamos a publicar, de la nada, y por primera vez en la historia de Japón, en todos estos 24 años que venimos trabajando, nos hicieron una nota de crédito por parte de lo que habíamos pagado de adelantos que no iban a ser recuperados, y fue un gesto agradable. Fue la primera vez que veo que pasa eso, como digo, en 24 años. No fue todo tan pérdida. Es que además, a ver, fue súper injusto todo lo de Actage. Nosotros hasta nos habían dicho que teníamos que hacer la versión para Manga Plus y ponerse al día tipo en un mes de todo, y les hicimos todo el trabajo gratis de eso y demás, y sacamos pósters en España de Actage, le pusimos un montón de energía a eso, y al final nada, hubo que cancelarlo así por el guionista ese que hizo ese desastre toqueteando nenas en Nakano. Pero claro, me imagino la situación, la dibujante de Actage, que tiene que ver, no sé, sin comerla ni beberla, la cagaron y le hicieron cancelar eso en todo el mundo. No, son zonas feas, eso, sí.
cosas feas que pasan. Sí, una pena realmente porque por lo menos yo la leía, era una serie excelente, esperaba que llegara a Argentina y bueno, como has dicho en la entrevista anterior, hay otros autores de manga que por ahí públicamente no se conoce, pero sí que tienen trapos sucios iguales o peores de lo que ha hecho este muchacho en Japón de Act Age, ¿no? Exactamente, y como digo, por cada uno que nos enteramos de algo debe haber siempre un montón de otros que simplemente no sabemos, no sé, como los políticos, bueno, cada tanto algunos lo logran ensartar con cosas de corrupción, pero bueno, los políticos en particular debe haber muchos casos, casi todos, pero digo, siempre lo que se sabe y lo que pasa es siempre una parte nada más, por eso creo que decía en la otra entrevista que uno tiene que tratar de pensar las obras como algo aparte del autor, como sucede con los futbolistas o cualquier otra cosa, o sea, veamos como cosas separadas, porque si vamos a estar buscando que toda obra artística o evento deportivo tenga una persona ejemplar detrás, y va a estar difícil. Ya entrando en la recta final, ya no quedan muchas preguntas, Leandro, no te preocupes, pero sí te voy a preguntar sobre dos personajes de la industria del manga en Argentina que son bastante polémicos. No sé si quieres hablar de terceros, si no querés esta pregunta la podemos saltear. No, si me voy a pelear con gente, no sé, bueno, voy a tratar de ser lo más diplomático posible. Vamos a ver, el primero es Gerardo Bustos, ex Camelot. No sé si sabes qué le pasó, a dónde fue, qué me puedes decir de él. Hace muchos años no sé nada de él. A ver, fue una persona que nos apoyó mucho. Nosotros pensamos que cuando empezamos Ibrea, ahora todo el mundo nos ve como, bueno, ese monstruo que es Ibrea, fuerte y demás, pero cuando empezamos teníamos todo en contra, digamos, eran son estos dos pendejos que se van a cagar fundiendo enseguida, que las comiquerías, no, ¿por qué vamos a vender esto tuyo si tengo esto importado de México y de España está mucho mejor? Bueno, no sé, si querés déjamelo en consignación y ya vemos. Y dentro de ese ambiente que solía haber en lo que era el mundo de comiquero en 1997, 98, por ahí, Gerardo fue una de las personas que más nos apoyó y nos dio un espacio, nos trató de promocionar. En eso le estamos agradecidos. Él siempre fue una persona desorganizada, vivía ahí muy... Él era Camelot, digamos, no se confiaba de la gente, entonces tenía que estar, de sus empleados, entonces tenía que estar siempre ahí. Y le faltó organización y eso, trabajo en equipo para poder hacer de ese local histórico, de esa primer comiquería orientada al manga que hubo en Argentina, fue Camelot. Le faltó eso, trabajo en equipo, organización para poder mantenerse y agrandarse. Cuando cerró, dejó muchísimos impagos, muchísimos a todo el mundo, incluido a nosotros, pero no creo que haya sido una persona que dejó esos impagos por haberse quedado con el dinero. Creo que lo gestionó mal. Dinero que perdió él por mala gestión, por su vida, cómo la llevaba y demás. Pensá que cruzando el local tenía, no sé, 6 departamentos que alquilaba para tener stock de cosas que no sabía ni él qué era o qué tenía y demás. Al final, creo que la última que se supo de él es que estaba trabajando en un local de la revistería, cosa que no cayó muy simpático, porque bueno, la persona tenía deudas con nosotros y demás. Pero por lo que me dijeron, estaba bastante jodido de salud en ese momento y no tenía un buen pronóstico. Y no sé más después de ese momento, eso fue hace casi 10 años. Sí, eso fue lo último que llegué a averiguar. La segunda persona es otra persona polémica dentro del mundillo y estoy hablando de Pablo Muñoz. ¿Qué me puedes decir de este señor? Pablo Muñoz. El editor número 1 de Argentina, como dicen que nunca publica el número 2. No sé, es un tipo que es muy kamikaze, se manda a hacer un montón de cosas sin tener los recursos. Esa energía es positiva,
que la gente tenga esa fuerza para hacer cosas, pero si no te organizás con gente detrás que te permita alcanzar esos objetivos con más o menos, no sé, mínimamente digna, terminás haciendo las cosas demasiado atados con alambre y no te vas a terminar bien nunca. Y es como que una y otra vez va haciendo cosas que creo que a él le dejan muy, muy poco dinero y enojan a un montón de gente, deja colgada. Nada, qué sé yo, creo que es un tipo que... yo lo conozco, he salido muchas veces a comer con él, le tengo un cierto aprecio. Ahora hace un montón que no lo veo, la verdad, no sé qué será de su vida, pero nunca me cayó particularmente mal y creo que la gente piensa que es así como un cagador serial cuando no lo es tanto. Está como, eso es una persona muy kamikaze que está siempre tratando de hacer cosas que no las termina de ejecutar de la forma correcta para que sean viables. Y nada, qué sé yo, pero yo no tengo ningún problema con él, es una persona que conmigo no hay brega, nunca le he hecho nada malo. No es mala persona, entonces quizá está mal asesorado, por así decirlo. Eso no sé decírtelo, cada uno, a ver, yo siempre digo que no existe en el fondo malas, no sé, las experiencias de cada uno pueden ser muy distintas. O sea, yo seguro traté a un montón de gente muy bien y tendrá una opinión súper positiva mía, y a otra habré tratado mal y tendrá una opinión súper negativa mía. Entonces, por dónde pasan las cosas es algo más complejo de tratar de estimar, bueno, cómo es alguien realmente. Por eso te digo, no sé, yo, y a lo mejor trató muy mal a mucha gente y dejó colgados cosas que no debería. A lo mejor pasó eso, seguramente. Pero lo que te digo, lo único que te puedo decir es mi experiencia. A mí, Ibrea nunca nos hizo nada así particularmente negativo. Una que me guardé, que no iba a preguntar porque era medio obvia, ¿vuelve la láser? Bueno, había retrasado por todo esto de la pandemia. Les habíamos hecho un montón de entrevistas a autores japoneses para poner en la láser que volvía, que ahora las vamos a sacar online en Ibreality en los próximos tiempos. Sí. La primera va a ser la niña Asano, que ya la tenemos diseñada y está esperando hace un par de semanas. Y bueno, nada, sí, va a volver a la larga, pero pensé que todo lo que pasó en Ibrea, toda esta explosión de ventas, ¿sí? Más todos los problemas fue superar todo este mundo como está, nos paralizó en muchas cosas, hubo que poner energía y los tiempos no fueron los que esperábamos, así que creo que es algo para más. Como viene, no va a pasar este año, pero sí va a pasar que muchas de las cosas que ya habíamos hecho para láser las terminamos viendo online en Ibreality, y eso sí va a pasar. Dale, excelente, entonces la esperamos y bueno, con eso sí ya me quedé sin preguntas. Sí, no sé si te animás a una entrevista presencial, que bueno, no se pudo obviamente por la pandemia, tema de viajes. Viniste a Argentina, hiciste la cuarentena y te volviste el año pasado y bueno, ahora la cosa se complica de nuevo porque es invierno y demás, pero bueno, algún futuro, si se puede, la próxima será entrevista presencial si me das el visto bueno. Claro que sí, haremos eso, sí. Esperemos que sea en el verano y que lo hagamos sin máscaras y dándonos la mano, un abrazo. Perfecto. Entonces, Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo, nuevamente te agradezco y no sé si te queda algo más que decir a la gente, al lector más acérrimo de Ibrea, te dejo el espacio. No, que gracias por soportarnos, que no somos perfectos y nos vienen bien un par de palmaditas cada tanto, además de críticas que siempre hacen bien, por más que parezca que no, y por más que las desestimemos muchas veces como, bueno, otra más, no, sí que hacen bien cuando dicen alguna cosa positiva de vez en cuando. Y les agradezco mucho a todos por mantenernos vivos a través de tantos años complejos y tantas crisis. Dale, excelente, Leandro, muchas gracias y estamos en contacto para la próxima. Dale, un abrazo. Adiós. Chao.